Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver el problema de una viga isostática con apoyos simples y que va a estar sujeta a un solo momento flexionante concentrado en el extremo izquierdo con un valor m y positivo. El I es constante, la longitud de la viga es 3h. En particular vamos a utilizar el método de área-momento para calcular los desplazamientos lineales y angulares en el punto 1 y en el punto 2 de esta viga. Para ello, lo primero que vamos a hacer es encontrar las reacciones. Las podemos calcular, por ejemplo, tomando suma de momentos en el punto 4 igual con 0, positivas en el sentido de las manecillas del reloj y considerando que las reacciones del punto 1 o la reacción del punto 1 es vertical hacia arriba. Si hacemos eso, mi ecuación de momento es como que la que ven ustedes aquí en pantalla, la cual después de resolverla encontramos que la reacción en 1 es vertical, tiene un valor de m sobre 3h pero con signo negativo, eso quiere decir que va dirigida hacia abajo. Por lo tanto, la reacción en el punto 4 tiene que tener el mismo valor pero dirigida hacia arriba para que haya el equilibrio en esta dirección vertical. Una vez que ya tenemos las reacciones, podemos utilizar un método de secciones para calcular el diagrama de momentos o dibujar el diagrama de momentos o hacerlo de manera directa, como es este caso, puesto que la viga, su configuración de carga y geometría es relativamente simple. El diagrama de momentos se construye de la siguiente manera. Notamos que en el apoyo 1, que es el apoyo de la izquierda, hay un momento concentrado que es positivo. Entonces en el diagrama de momentos hay un salto vertical hacia arriba cuya magnitud es igual al momento aplicado, es decir, a m. Lo vamos a dividir entre EI, puesto que en el método de área momentos vamos a utilizar el término m sobre EI o el diagrama m sobre EI. Entonces en el extremo izquierdo hay un salto vertical hacia arriba, en el extremo derecho, que es el apoyo 4, por ser una articulación, el momento vale 0, lo que nos indica que la variación del momento que hay del punto 1 al punto 4 es una variación lineal, lo que me da como resultado que la figura geométrica que me representa el diagrama de momento sobre EI para este caso es un triángulo cuya base es 3h y su altura es m sobre EI. Muy bien. Si queremos conocer la altura que hay a los diferentes tercios de esta viga, es decir, para un triángulo de altura 2h, un triángulo de altura h, pues aquí están las relaciones del triángulo que utilizo para calcularlas. Y vamos a encontrar que para el triángulo que tiene una base de 2h, la altura es 2m sobre 3i. Y para el triángulo que tiene como base h, la altura es m tercios ei. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los desplazamientos angulares y lineales, por ejemplo, en el punto 1? Para el desplazamiento angular θ1, lo que podemos hacer es valernos de la construcción de un triángulo de la siguiente manera. Primero trazamos una tangente que pasa por el punto 1, en donde el ángulo sería el ángulo θ1 formado por la horizontal, que es la configuración original de la barra, y la tangente que pasa por 1. Yo quiero medir ese ángulo θ1. Entonces, si yo soy capaz de construir un triángulo de la siguiente manera, por ejemplo, poniendo este cateto opuesto, que es la desviación tangencial T41, recordando que en este método se interpreta de la siguiente manera. La desviación tangencial es la distancia vertical que hay desde un punto sobre la deformada, en este caso el primer subíndice me indica el punto sobre la deformada, que es el punto 4, y que coincide con la misma posición original, puesto que es el apoyo, a al punto por el cual pasa una tangente, es decir, la distancia vertical que hay desde el punto 4 hasta que intersecta a la tangente que pasa por el punto 1, a eso le llamamos desviación tangencial. Y vean que acabo de formar un triángulo cuya base es 3h, cuyo cateto opuesto al ángulo θ1 es la desviación tangencial 4,1. Por lo tanto, yo puedo utilizar la trigonometría para conocer cuánto vale este ángulo θ1. Simplemente lo que tengo que hacer es dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Puesto que las deformaciones son pequeñas, puedo utilizar esta fórmula. Entonces, para calcular la desviación tangencial 4,1, recuerden en el método de área-momento, esto significa el primer momento estático entre el punto 1 y el punto 4 del área bajo la curva del diagrama m sobre ei con respecto al punto 4, al primer subíndice de la desviación tangencial. Entonces sería el área total del triángulo, un medio de la base 3h por la altura m sobre ei,
Y como estoy tomando momento estático con respecto al punto 4, entonces sería 2/3 de la base. 2/3 de una base 3h me da 2h. Entonces, esta distancia, desviación tangencial 4,1, tiene un valor 3mh cuadrada sobre EI, que cuando yo lo divido entre 3h para conocer el ángulo θ1, me da que este ángulo tiene un valor de mh EI radianes en el sentido de las manecillas del reloj. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale el desplazamiento vertical en el punto 1? Si nosotros observamos el problema original, notamos que en el punto 1, por haber un apoyo, y este apoyo impide los desplazamientos verticales, pues sabemos que ese desplazamiento vertical es igual con 0. Entonces nos podemos valer de esta argumentación para decir que el desplazamiento vertical del punto 1 pues vale 0. Ahora, se nos va a complicar un poco más calcular el desplazamiento vertical y el desplazamiento angular en el punto 2, puesto que esta viga, cuando se deforme, su deformada me va a decir que el punto de desplazamiento máximo vertical no está en el centro, va a estar en un punto desconocido X. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Bueno, en este método de área momento, siempre que queremos medir desplazamientos horizontales y verticales, me conviene tener un punto por el cual pase una tangente horizontal y que me sirva de referencia para medir estos desplazamientos, tanto angulares como verticales. En este problema, al no tener certeza de dónde se encuentra ese punto, pues debemos de calcularlo primero antes de conocer cuánto valen los desplazamientos angulares y verticales en el punto 2. Entonces vamos a hacer eso. Tengo aquí mi deformada, ¿sí?, para la cual yo necesito encontrar un punto en donde la tangente sea horizontal, un punto a una distancia X, por ejemplo, una distancia X del apoyo de la izquierda. Para ello me voy a valer de la siguiente idea. Primero, voy a trazar una tangente que pase por el punto de la izquierda, que casualmente yo ya la conozco, la acabo de calcular, tiene un valor de mh sobre EI. Y vean, con esta línea tangente que está trazada en rojo y un punto desconocido a una distancia X, pero que yo ya sé que la tangente ahí es horizontal, entonces puedo calcular este valor de cambio angular θ1x, que es el primer teorema del área momento. El primer teorema de área momento me dice que el cambio angular, es decir, el cambio que hay entre las tangentes que pasa por dos puntos, en este caso por el punto 1, que es la tangente roja, con respecto a la tangente verde, que es horizontal, está dado por el área bajo la curva del diagrama M sobre EI. Aquí tengo el diagrama M sobre EI entre el punto 1 y el punto X. Esto significa que este cambio angular lo que me está midiendo es el cambio de tangente entre la tangente que pasa por el punto X, que es horizontal, y la tangente que pasa por 1. Vean qué es lo que estoy haciendo. Yo ya sé que la tangente que pasa por 1 tiene este valor mh sobre EI, lo acabo de medir, y la tangente que pasa por X tiene un valor de 0. ¿Eso qué implica? Simplemente que este cambio angular es igual a θ1, como gráficamente lo vemos aquí. Vean, tengo esta línea horizontal dado por la configuración original de la barra, que es esta línea negra, y la tangente horizontal, y tengo una diagonal que intersecta dos tangentes. Por lo tanto, estos dos ángulos son exactamente iguales, que es lo que acabo de verificar aquí. Entonces, yo ya sé que este cambio angular tiene este valor. ¿Y eso qué implica? Que yo necesito encontrar un área bajo la curva del diagrama M sobre EI entre el punto 1 y un punto X, cuya área sea igual a MH sobre EI. Gráficamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, tengo aquí el diagrama M sobre EI completo. Yo tengo una distancia X que la desconozco, la quiero calcular, de tal manera que el trapecio que se me forma aquí, vean, aquí voy a trazar una imaginario ahorita, un corte. El área de este trapecio que me queda a la izquierda de ese corte tiene este valor. Lo puedo manejar con esta sección o con esta figura geométrica que es un trapecio, o definir una distancia complementaria x', que sería 3h menos x, y manejar un triángulo. Por simplicidad voy a trabajar con ese triángulo.
En este caso, el área que yo quiero encontrar, yo ya sé que vale MH sobre EI. ¿Y cuánto vale entonces esta área que me queda aquí, el área del triángulo? La puedo encontrar de una manera relativamente fácil, viéndolo de esta manera. El área total del triángulo, del diagrama M sobre EI de base 3H, está dado por esta expresión y vale 1.5 de MH sobre EI. Yo aquí ya tengo un entero MH sobre EI. ¿Eso qué quiere decir? Que este triángulo tiene un área igual a MH sobre 2EI o 0.5. También yo puedo conocer de esta figura geométrica que la que la ecuación de la recta que representa la hipotenusa de este triángulo, si yo utilizo como coordenada a la x, es decir, empezando aquí en 0 con la x, la ecuación de la recta va a ser igual a la pendiente, que es m sobre EI sobre 3h multiplicada por la coordenada x. Si es así, entonces yo puedo plantear que el área de este triángulo vale un medio de la base x' por la altura. La altura está dada por esta ecuación de la recta que acabo de explicarles. Y el área de esto debe de ser igual a mh sobre 2EI. Entonces, si nosotros realizamos las operaciones que están indicadas aquí en la pantalla, vamos a encontrar que esa distancia x' tiene un valor de raíz de 3h o 1.732h de manera aproximada. Ahora bien, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, para plantear ahora sí una estrategia de cómo medir los desplazamientos angulares y verticales en el punto 2. Yo ya sé que a 1.732h a la izquierda del punto 4, a este punto le estoy llamando 5 ahora, pasa una recta cuya tangente es horizontal. Entonces yo ya puedo entonces determinar cuánto vale el desplazamiento angular y vertical a una distancia h a la derecha del punto 1, que es el punto 2 de mi problema, conociendo que si esto vale 1.732 y esto vale h y la base total es 3h, entonces aquí me queda 0.268h. Y yo ya puedo trazar una tangente que pasa por 2. Esta tangente la intersecto con la tangente horizontal y eso me va a dar el ángulo θ2, y el desplazamiento vertical sería la distancia vertical que hay desde el punto sobre la deformada, desde el punto sobre la posición original hasta este punto sobre la deformada. Ahora bien, para calcular esta distancia Δ2, vean que este método no me lo da de manera directa, entonces me tengo que auxiliar de dos distancias diferentes. Una va a ser la T45. ¿Qué es T45? Vean aquí cómo están colocados los puntos. El punto 4 es el extremo derecho y el punto 5 es el punto por donde pasa la tangente horizontal. Entonces esta desviación tangencial T45 lo que me está midiendo es la distancia vertical marcada aquí por esta línea punteada, que coincide con el desplazamiento máximo. ¿Cómo calculo T45? Va a ser el área bajo la curva del diagrama M sobre EI entre los puntos 4 y 5 con relación al punto 4. Pero esta no es la distancia que yo quiero calcular, Δ2. Entonces necesito otra distancia auxiliar, por ejemplo la T25. ¿Qué es T25? Es la distancia vertical que hay desde este punto sobre la deformada, sigan donde está mi puntero, desde aquí hasta la tangente que pasa por el punto 5, que es horizontal. Entonces esta distancia vertical. Ahora sí, aquí gráficamente vemos que si a T45 yo le quito T25, el resultado va a ser Δ2. Y esa va a ser la estrategia a seguir para medir este desplazamiento vertical. Δ2 es desviación tangencial 4,5 menos desviación tangencial 2,5. La desviación tangencial 4,5, ¿cómo la voy a calcular? Recuerden, esto es un primer momento estático de área. ¿De qué área? De la comprendida entre los puntos 4 y 5 del diagrama M sobre EI. Aquí tengo el diagrama M sobre EI. Y el primer momento estático es con respecto al punto 4, es decir, con respecto al apoyo de la derecha. Es un triángulo el área que voy a manejar, entonces es un medio de la base de ese triángulo, que yo ya sé que vale 1.732h
o raíz de 3h por la altura de este triángulo. Aquí yo ya no lo puse, pero como lo demostré anteriormente, por relación de triángulos podemos saber cuánto vale la altura del triángulo, que tiene como base raíz de 3h. Esa altura es m sobre raíz de 3ei. Este es el área del triángulo, de este triángulo imaginario, cuyo momento de inercia de área es con respecto al punto 4. Entonces, la base o el brazo de palanca sería 2/3 de la base, 2/3 de raíz de 3 por h. Si hacemos estas operaciones, vamos a encontrar que la distancia vertical o desviación tangencial de 4,5, que para este problema coincide con el desplazamiento máximo, tiene un valor de mh cuadrada raíz de 3 ei. Ahora, T25, ¿cómo vamos a calcular T25? Para ello voy a hacer otra figurita, la cual me va a servir de apoyo para ver qué es lo que voy a hacer. Tengo otra vez mi triángulo completo, mi diagrama M sobre EI de base 3H, pero ahora lo que yo quiero es primero encontrar, yo ya sé que este triángulo que tiene raíz de 3H, lo voy a utilizar, pero necesito construir o calcular el área bajo la curva entre el punto que va de 1 a 2, ¿sí? O es decir, entre el punto entre 2 y 5, es decir, el área de este trapecio que estoy marcando con el cursor, ¿sí? ¿Cómo lo voy a calcular? De la siguiente manera. Vean, yo puedo conocer estas alturas de los triángulos de la siguiente manera. Esta es la altura de un triángulo con base 2h, ya lo había calculado, y esta es la altura de un triángulo que tiene de base raíz de 3h, también la puedo calcular de manera directa por relación de triángulos. Ahora, ¿de qué tamaño es esta base? Pues esta base, gráficamente aquí ustedes lo pueden ver, que es la diferencia de 2h menos raíz de 3h, ¿sí? Aquí está. Y ese valor de esa base es 0.268, que también ya lo habíamos calculado aquí geométricamente en el problema anterior. Ahora, esta figura geométrica que es el trapecio me está dando, el área de este trapecio es precisamente el valor de T25. Es el área bajo la curva entre la tangente que pasa por 2 y la tangente que pasa por 5 a esa desviación tangencial. ¿Sí? Yo le voy a calcular el primer momento estático de esta área con respecto al punto 2. ¿Sí? Entonces, para no utilizar el trapecio, mejor lo divido en un triángulo. ¿Sí? Aquí voy a hacerle un zoom. Es este triángulo de aquí arriba y el rectángulo de aquí abajo. Entonces necesito la altura de este triángulo. Vean que esa altura es la diferencia de esta línea vertical con respecto a esta otra línea vertical. Es decir, la altura de este triángulo la puedo calcular como 2m3ei menos m raíz de 3ei. Si nosotros hacemos estas operaciones, encontraremos que la altura de este triángulo tiene un valor de 0.0893 m sobre ei. Aquí lo estoy poniendo. Ahora sí, yo ya puedo calcular entonces cuánto vale T25. Recuerden, es el primer momento estático del área dado por toda esta figura geométrica, este triángulo y este rectángulo con respecto al punto 2. Entonces, para el triángulo de arriba sería un medio de la base, 0.268h, por la altura 0.0893 m sobre ei, y el centroide de este triángulo con respecto a su lado izquierdo sería 1/3 de la base, más el área del rectángulo, cuya base es 0.268, la altura es m sobre raíz de 3 sobre ei, por la distancia centroidal del rectángulo, que sería 0.268 entre 2. Si hacemos estas operaciones, encontramos que la desviación tangencial T25 tiene un valor de 0.218 mh cuadrada sobre ei. Ahora bien, ya tengo T45, T25, entonces yo ya puedo calcular cuánto vale delta 2, sacando la diferencia que hay entre esos dos resultados previos. Delta 2 entonces vale
mh cuadrada sobre raíz de 3 EI es 0.57735 mh cuadrada sobre EI menos el valor que acabo de encontrar, dando como resultado que el desplazamiento delta 2 tiene un valor de 0.5555 mh cuadrada sobre EI verticales hacia abajo con unidades de longitud. Ahora bien, ¿cuánto vale teta 2, que sería el último valor que me falta? Entonces, teta 2, si ustedes se dan cuenta de esta figura, y recuerden que estamos utilizando el método de área-momento, teta 2 es el cambio angular que hay entre la tangente horizontal y esta tangente en azul, que pasa por el punto 2, lo que geométricamente quiere decir que es el área bajo la curva entre el punto 2 y punto 5 del diagrama M sobre EI, es decir, es el área de todo este trapecio que tengo aquí. El área de este trapecio, ahora sí la podemos calcular simplemente como base mayor más base menor por la altura sobre 2. Y teta 2 va a tener un valor de 0.16669 mh sobre EI en la dirección de las manecillas de reloj con unidades radianes. Y con esto terminamos este ejercicio. Espero que sea de su utilidad. Muchas gracias.